Gloria al nombre de Cristo. Vamos a tratar en este momento el pecado que condena. El pecado que condena. Vamos a hablar acerca de ese tema. ¿Cuál es el pecado que condena? O los pecados que condenan. Y vamos a hablar específicamente de dos clases de pecados que condenan. Especialmente al ministro. En este caso, en el Antiguo Testamento, al sacerdote que hacía la labor de sacerdote, juez y padre de familia. No había un sacerdote que pudiera ministrar en la presencia de Dios si no era casado. Los solteros no podían ejercer el sacerdocio. Y vamos a empezar por el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. En primer lugar, lo que el maestro nos enseñó con relación al perdón de los pecados. Mateo, capítulo 6, verso 12. Cada uno en particular, sin señalar la condición del uno del otro, agachar la cabeza para que la piedra pase sobre nosotros y aporree al que está atrás. No. Cada uno en particular, analicemos esta palabra. Mateo capítulo 6, verso 12. Dice el Señor en su palabra: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí es donde nace el tema. Uno de los pecados que nos llevan a la condenación eterna. El no perdonar y el no pedir perdón. Junticos. El no perdonar y no pedir perdón. Yo lo lamento por las personas que ni perdonan ni piden perdón, pero están cogiendo el charol por el sartén, no por el mango. Baje una paila hirviendo de aceite y cójala acá por el charol y no por el mango, a ver qué le pasa. Se quema. Así es el que ora a Dios, se congrega, lee la Biblia, estudia la Biblia, predica la palabra, y cuando falla no pide perdón, y cuando se la cometen no perdonan. Lo primero que el Señor exige, demanda, para que esta clase de pecado, el no perdonar y el no pedir perdón, vaya a llevar a la persona a la condenación. Lo primero que el Señor manda aquí es: así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos han ocasionado daño. Por eso dice: perdónanos. Así como nosotros, como ya hemos perdonado, porque el orden divino es: primero pido perdón a aquel a quien veo, y perdono a aquel a quien veo, antes de ir a aquel quien no veo. Señor, perdóname todos los pecados, porque yo ya he perdonado los pecados que han cometido otros contra mí.
¿Estamos entendiendo? Perdónanos porque ya hemos perdonado. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Métase por donde se quiera meter. Dice la palabra que hubieron dos personajes que se acercaron a la presencia de Dios. El uno con un corazón contrito y humillado, y el otro con arrogancia. Y viene la pregunta, ¿cuál de los dos cree usted que salió justificado delante de Dios? ¿A cuál de los dos Dios exaltó? Dice la palabra que uno de ellos, desde que entró, hablemoslo de esa manera, sea en la pieza o en la iglesia o en el trabajo un momentico en su soledad, se doblegó, se humilló, llegó humillado, agachada la cabeza. Y dice la palabra que él se golpeaba el pecho y decía: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y se golpeaba el pecho. ¿Por qué se golpeaba el pecho? Sinónimo que el pecado de él estaba aquí y que quería que Dios se lo perdonara. Y él humillado. Y el otro llegó y entró allá al aposento o a la iglesia o en el trabajo y empezó a hacer alarde. Vio a ese que estaba ahí humillado y dijo: Señor, yo no soy como este. Se creyó el importante, que él no había hecho cosas malas. Y aquel hombre no se atrevía a levantar la cabeza, sino que era humillado. Dícese el Señor Jesucristo, ¿cuál de los dos salió justificado delante de Dios? El que entró humillado, reconociendo sus pecados que estaban ahí, porque es que el problema de nosotros no está, que ya lo vamos a ver, en aquel, sino que está es aquí dentro de nosotros. Por eso nosotros no podemos dejar que nuestro corazón se cargue de amargura, de resentimiento, de odios. Tengan en cuenta esta parte, el por qué yo procedo muchas veces con dureza. Con dureza. Sin hipocresía, porque yo no soy hipócrita para aparentarle a nadie lo que yo no soy. No, yo soy como soy. Muchas veces mi actitud desagrada a muchos, pero así soy, porque yo he aprendido de la palabra ser sincero, no ser hipócrita, aparentador. Lo que no me gusta, yo inmediatamente lo afloro, yo lo digo, pero sin llegar y coger y condenar a nadie ni aporrear a nadie. No, me da indignación ciertos comportamientos, porque la palabra a mí me demanda muchas cosas, como primero ministro del evangelio y segundo como padre de familia. Entonces salió justificado el que llegó en humillación, reconociendo sus pecados, pidiéndole a Dios perdón. Entonces, uno de los pecados mayores que no permite que una persona vaya al cielo es el no perdonar y el no pedir perdón. Si usted no perdona y no pide perdón por sus actos, Dios no te perdona los tuyos. Ese es el orden divino. Entonces viene ahora el conflicto de los siglos, el conflicto que hay en los hogares. Mire lo que dice el libro de Génesis. El libro de Génesis. Que esto es lo que yo quiero que cada uno entendamos en esta hora. Génesis capítulo 3. Verso 9. Al 13. Dice la palabra: mas el Señor nuestro Dios llamó al hombre y le dijo:
¿dónde estás tú? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieres? Y el hombre respondió. Aquí viene el conflicto de los hogares, el conflicto del ser humano, el conflicto que se está llevando a la bancarrota a la familia. Esposo con esposa, esposa con esposo, padres con los hijos, hijos con los padres. Y dice la palabra: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Bien. Viene lo que es el problema que se empezó en el Edén. El no reconocer nuestras faltas. El justificarnos, el creernos inocentes y los mejores. ¿Qué es lo que Adán debió haber dicho cuando Dios le dijo: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí que comiese? ¿Cuál era la respuesta que debió haber dado Adán? ¿Cuál era la respuesta? ¿Ustedes qué creen que era la respuesta más correcta? Yo comí. Señor, yo fallé. Sí, yo soy culpable. Ay, Dios mío, perdóname, sí, yo fallé. Pero la respuesta de él fue: no. La esposa que tú me diste, entre otras palabras, le echó la culpa a Dios. Tú tuviste la culpa de que yo cayera, porque me diste esta mujer que me iba a engañar dándome de ese fruto. Le echó la culpa a la mujer, ¿sí o no? En vez de reconocer él la culpa. Es que la culpa no está en la mujer. En este caso no estaba en la mujer. La culpa era en él, porque él ya tenía el conocimiento de que no podía hacer esto y aquello. Y lo hizo. Pero buscó en quién descargar la responsabilidad. En quién tratar de justificarse delante de Dios. Y vamos a hablarlo de esa manera. Encontró la más pendeja. En vez de reconocerlo. ¿Sí nos damos cuenta? Y ahora viene y el Señor. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, versículo 13: ¿qué es lo que has hecho? Llegó y le dijo: Eva. Pero Dios con esto no quiere decir que justificó a Adán, porque ya luego vamos a mirar la sentencia que le dio a los dos, porque el desobedecer y querer justificarnos, echándole la culpa a los demás, eso trae consecuencias. El no reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras desobediencias delante de Dios, trae consecuencias, y no poquitas. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué le diste de ese fruto a Adán? ¿Por qué le diste a comer encubiertamente de ese árbol? Si tú también sabías que ese árbol no se podía comer, ¿por qué lo hiciste? Entonces dijo la mujer: la serpiente me engañó, le echó la culpa al diablo. Porque es que muchas veces en los hogares, cualquier conflicto, cualquier problema que resulte, en vez de analizar de que es por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa, buscamos
siempre un conejillo de indias, buscamos siempre un culpable, y en este caso le echó la culpa al diablo, cuando el diablo muchas veces, la gran mayoría de las veces, el diablo no tiene que ver en nuestros pecados, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, en nuestra propia manera de pensar, de actuar, de razonar. Le echó la culpa al diablo. Entonces también vino la sentencia para Satanás, porque él no se queda ileso. ¿Cuál fue la sentencia que le dijo el Señor a Satanás? Más adelante en el versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás, cuando vino Cristo aquí, hirió al maestro, lo hirió, le puso la corona de espina en la cabeza, lo ensangrentó, lo hirió, lo maltrató por medio de sus secuaces, los impíos. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Le dio en el calcañar, le dio donde el diablo le duele. Lo venció en la cruz por medio de la valentía que él tuvo de ir hasta la cruz para poder redimir a la raza humana, y al tercer día resucitó. El diablo enjuició a Satanás en la cruz. Ese es el juicio que Dios le dio a Satanás a través de Cristo. Pero a la mujer, el versículo 16 dijo, viene lo que es las consecuencias. Esto da a entender que de pronto, si la mujer hubiera seguido fiel con Adán y Eva en el huerto, hubieran tenido sus hijos normal, porque el primer mandamiento que Dios le dio al hombre fue que se multiplicara, que ellos podían tener hijos. Entonces la mujer no paría los hijos con dolor, pero porque ella buscó un chivo expiatorio, buscó a alguien para justificar su culpa, no reconoció su falta. El Señor le dijo a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de los partos. Juicio para la mujer. ¿Sí se da cuenta? Los dolores de tu preñez, con dolor parirás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para su marido. De ahí es donde la mujer siempre va aquí, no va en la cabeza, siempre va aquí, sujeta al marido. Pero lamentablemente el conflicto de los siglos es que la mujer quiere ser cabeza y la mujer quiere llevar al hombre aquí, de la ternilla, y eso es imposible. Por eso no funciona en muchos hogares, porque la mujer quiere ser cabeza y no quiere ser aquí la que va aquí sujeta, no quiere ser sujeta. Bueno, pero al hombre, por buscar un chivo expiatorio, en este caso a la mujer, no reconoció su falta, llegó y le dijo. Quiere decir que cuando Adán comenzó su tarea, su trabajo, el trabajo de Adán era alegría, gozo. Él no tenía que coger, vamos a hablarlo de esta manera, él no tenía que coger un asadón y empezar a labrar la tierra. Él no tenía que coger un machete y empezar a podar. El machete, el asadón, la pala, todo aquello, el hacha, empezó a surgir después de la caída del hombre, por la sentencia que Dios le dio. Todo era hermoso en el huerto del Edén. No había que labrar la tierra, no había que darle machete a nada, porque todo era en un orden, iba creciendo hermoso. La hierba, yo me imagino que eso era hermoso, un paraíso hermoso era. Pero cuando él falló, mire lo que dice la palabra. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Por eso aquí viene el conflicto de los siglos. Cuando uno tiene conocimiento de la palabra de Dios, uno aplica el conocimiento de la palabra de Dios al hogar, y a la mujer, casi por lo regular, a la mujer no le gusta. Porque siempre la mujer no quiere
que el esposo estropee lo que ella tiene en orden según ella en el hogar. Porque luego vamos a mirar lo que sucedió con un sacerdote, un ministro y un juez, uno que gobernaba al pueblo de Israel. Yo me imagino que la mamá de esos hijos veían a los hijos como lo es de costumbre. Por eso quiero ser muy enfático en esto y que quede muy claro. Cuando la mujer alcahuetea el pecado al hijo, el hijo va a llevar del bulto, va a asumir una responsabilidad tremenda a la mujer por cuanto le alcahueteó, pero el hijo va a sufrir. Entonces, la mujer no quiere obedecer. Dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita. La palabra maldita es que vendría un dolor, un juicio, un sacrificio para Adán, que él nunca lo había experimentado hasta ese momento. Y es que él en el huerto del Edén todo era color de rosa, hermoso, maravilloso. Allá no tenía él, mire que no sudaba, era tan sabroso el trabajo de Adán que él no se fatigaba, no sudaba. Ahí estaba la misma presencia de Dios acobijándolo, ayudándolo, fortaleciéndole, dándole todo lo necesario, sabiduría, conocimiento. Adán, mire ese pajarito que hay allá, ese pajarito, ¿cómo lo vas a llamar por nombre? Adán solamente hacía era esto. Sinsonte, listo, ya quedó Sinsonte. Adán, mire ese unicornio que viene allá. ¿Cómo lo vas a llamar? Rinoceronte. No tenía que hacer más nada. ¿Cómo vas a llamar a esta planta? Ruda. Ya, ruda hasta el día de hoy. Pero cuando él llegó y falló, vino la sentencia y llegó y le dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con dolor. Quiere decir de que él no era, antes de fallar, no era sino coger una manzana y comérsela, una pera, comérsela, comía ya un mango, una papaya, tranquilo, no había que hacer nada, ningún sacrificio. A Eva le decía: mi amor, mire, esto había, coma, tenga, y comían y eran felices, no había ningún sacrificio. Pero de ahí en adelante tenía que comer, mire lo que dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, ahí es donde viene ya que él tiene que coger machete. Machete, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo, pero con dolor. Con dolor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Antes no sudaba Adán, pero de ahí en adelante tenía que sudar, por cuanto no reconoció sus faltas, no reconoció sus errores, sino que buscó siempre un chivo expiatorio, un pendejo para culparle, en este caso a su mujer. No, cuando fallamos, reconozcamos: es que fulana, es que fulano. No, yo fallo. Yo he tenido conversaciones con Josué y le he dicho: yo he fallado. En esto he fallado. Pero llegó el momento en que tenemos cada cual individualmente, si queremos ir al cielo. Y ojalá que esto sirva para toda la familia, para todos los que estamos aquí. Reconozcamos nuestras faltas y ojalá nos reconciliemos los unos con los otros hoy, si hay de qué reconciliarnos, y reconciliarnos con Dios. ¿Estamos entendiendo? Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces, como Adán y Eva fallaron, y por la falla de ellos viene hasta el día de hoy el conflicto para las familias. Las familias. Dice el Salmo 113, versículo 6, que Dios se humilló
Dios se humilló ante la raza humana. ¿Qué es eso de que Dios se humilló? Lo que nos falta a nosotros muchas veces, humillarnos, reconocer nuestras faltas. Dios no tiene de qué reconocer. Pero dice la palabra que Dios se humilló. ¿Cómo se humilló? Humanándose. Se hizo hombre. Mire lo que dice el Salmo 113:6. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. La condición del ser humano. Dios se humilló. Cristo vino y tomó forma humana. El Señor Jesucristo, que la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Él se humilló. A Él no le importó hacerse igual al hombre para rescatar al hombre. Porque el hombre perdió en Adán. Perdió lo que Dios le había dado. Esta tierra por heredad. Le dio la felicidad, el gozo. Pero dice, por la cual el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra en forma de hombre, Dios en forma de hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, se humanó para libertarnos de lo que el diablo nos había robado. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 10:10. Refiriéndose a Satanás, dice la palabra aquí en el Evangelio de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo primero que el diablo le quitó a la raza humana al hacer caer a Adán fue la vida. Antes de Adán y Eva pecar, no había muerte. No había separación del ser humano de ellos con Dios. Dios siempre se paseaba por el huerto. Ellos estaban desnudos, no sabían qué era desnudez, no sabían qué era inmoralidad, no sabían qué era pecado. Pero se introdujo Satanás, le robó la comunión al ser humano, lo destruyó para con Dios, lo destruyó para los efectos de Dios y le robó la vida. De ahí donde el ser humano muere. Entonces Cristo vino para devolvernos. Por eso el tema el domingo fue: Satanás fue despojado. Cristo despojó a Satanás. Le quitó esa autoridad, ese dominio que tenía sobre la raza humana, que no podían ser salvos. El Señor se lo quitó. Entonces dice que el Señor dice: yo he venido para que tengan vida. Ya no van a tener vida solamente normal, sino que van a tener vida en abundancia. Por eso no es de extrañar que el cristiano, hay muchos que viven muchos años. Yo conozco un viejito que lo conocí cuando estaba jovencito, que me convertí al evangelio. Y ahí está, tiene casi 90 y pico de años y lleva más de 60 años en el evangelio y todavía dando guerra. Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor nos devolvió la vida. Ya no morimos por la eternidad. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos la salvación. Pero viene ahora el problema de los hogares. El problema de los hogares. Los pecados que llevan a la condenación. Los pecados que condenan. Lo que no se ha entendido muchas veces en los hogares, el que no es espiritual. Por ejemplo, si el esposo no es espiritual, porque hay hogares donde se convierte la esposa al evangelio y el esposo no.
Entonces empieza la esposa a colocar un orden en el hogar. Pero como el esposo no se ha convertido al evangelio, el hombre quiere llevar otro orden en el hogar. Entonces, ¿qué sucede? Son enemigos. Aunque sean esposos, aunque estén realmente casados, son enemigos. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo. Capítulo 10, versos 36 y 37. Pero más que todo el versículo 36. Que esto es lo que no entienden más de uno. El que es espiritual, mija, ¿usted por qué está permitiendo esto en el hogar? Oh, mijo, ¿usted por qué está permitiendo esto en el hogar? Lo he vivido en carne propia, oyendo a esposas que son espirituales y el esposo no es espiritual. Mijo, no me ponga música cristiana, música mundana en la casa. Ah, es que yo soy el hombre en la casa. Guerra. Hay un conflicto. Mire lo que dice Mateo 10, 36. Y los enemigos del hombre ¿serán quién? Aquí se refiere, según el contexto de la palabra, el contexto de la palabra aquí es, y los enemigos del hombre, los enemigos del cristiano o la cristiana, ¿serán qué? Los de su casa. Si usted quiere agradar a Dios y otros no quieren agradar a Dios, por ejemplo, si el hombre quiere agradar a Dios y la mujer no quiere agradar a Dios, llevar un orden que Dios establece en su palabra, es enemiga del hombre que es convertido a Cristo. O viceversa. Mi hijo, no haga esto. Mi hijo, mire las vulgaridades. Una guerra. Una guerra, porque ahora vamos a mirar que el Señor a los hogares donde hay un espiritual, un cristiano, no hay paz. No hay paz. Hablándolo literalmente, hay la paz interna, la paz que produce la salvación, la paz que produce el fruto del Espíritu Santo, porque eso sí no es la cabra. Que aunque hayan problemas y todo, no, pero ahí estoy yo, Señor, yo quiero agradarte. Yo nunca me voy a escarriar, yo nunca me voy a apartar de ti. Señor, te alabo, te glorifico, a pesar de que en la casa inmediatamente ya se sacó la espada y se están dando espada el esposo con la esposa. Entonces dice, y los enemigos del cristiano serán los de su casa. Versículo 33. ¿Por qué dice aquí? Mire el por qué el cristiano fiel y verdadero está en una guerra en la casa. Y hay un conflicto que no se acabará hasta que no se conviertan todos al evangelio. Y si le toca al hombre que es espiritual, más bien darse una tregua con la esposa. Bueno, mi amor, no nos entendemos, porque hay un mandato de Dios en la palabra. Ya nos estamos hiriendo, ya prácticamente nos estamos casi que a punto de darnos golpes. Entonces, si le toca al hombre salir de la casa volando, o la mujer salir volando, con el que quiera agradar a Dios, tiene que hacerlo. Porque mire lo que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces ya aquí viene una pregunta que podrán hacerse ustedes. Entonces aquí yo tengo que amar más a Dios y no amar a mi hijo, no amar a mi hija. No quiere decir eso. El contexto de esto es: el que no aborrece las costumbres, los comportamientos del hijo, de la hija, del papá, de la mamá, el que no aborrece esas costumbres, no ama, o sea,
ama eso, lo alcahuetea, lo tolera en la casa, no es digno de mí. Porque ya vamos a mirar, que vamos a entrar, que llegó el momento en que Dios tuvo que llegar y decirle a ese sacerdote: hasta aquí llegó el trato mío contigo. Por cuanto usted permitió que sus hijos profanaran el templo. Mire, aquí está la iglesia de Jesucristo, Rey, Señor y Salvador. Y en mi casa, si se permite por alguno de los miembros que aquí se profane este salón, este lugar, que es donde está la palabra Jesucristo, que este nombre Jesucristo, eso no se puede profanar. Y este sacerdote permitió que su hijo profanara ese lugar donde se hacían los servicios a Dios, los cultos. Y Dios llegó y ahora lo vamos a leer. El juicio que tuvieron empezó por los hijos y terminó por el papá, que fue una alcahueta. Por eso el hombre de Dios, el que quiere agradar a Dios, la mujer que quiere agradar a Dios, tiene que ponerse serio en la casa y poner parámetros. Aquí no se puede hacer esto y aquello, porque esto aquí no se puede violentar. Entonces, el que ama a padre o madre más que a mí, el que alcahuetea, el que tolera el pecado, las malas costumbres, las malas acciones en la casa, no es digno de mí. Y dice: el que ama a hijo, porque primero empieza: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Usted, para que su esposo no se vaya, como usted es cristiana, entonces usted va a dejar que su esposo tire vicio en la casa, que su esposo haga esto y aquello, que diga vulgaridades. Pues entonces no es digna de mí, no puede entrar al reino de los cielos. Como usted es cristiano y no quiere que su esposa lo deje porque usted está enamorado de su esposa, entonces usted va a tolerar que su esposa diga vulgaridades, que su esposa diga esto y alcahuete el pecado, esto y aquello. Entonces usted no podrá entrar, hombre al cielo, no puede entrar, porque está amando más a su esposa que a mí, estás tolerando el pecado en la casa. Y luego llega y dice: el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Usted que no es espiritual, le estás tolerando al hijo el pecado. No es digno de mí. Como usted quiere mucho a su hijo, usted deja que su hijo haga lo que le dé la gana. Como usted quiere a su hija, usted deja que su hija haga lo que le dé la gana. Pues entonces, como usted está haciendo eso, usted no es digna de mí. No puede irse conmigo. Cuando suene la trompeta, no se va conmigo. Entonces llega y dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ahora viene lo siguiente: no he venido a traer paz sino guerra. Versículo 34 del mismo Evangelio de Juan 30, del mismo Evangelio Juan capítulo 10. Mire lo que dice aquí. ¿Usted cree que por qué en los hogares donde uno de los dos es espiritual pero el otro no es espiritual, por qué se la mantienen en un raqui-raqui? A mí me decía la hija, es que este hogar de donde son cristianos y predican la palabra diario en conflicto. Es que eso es bíblico. La respuesta es bíblica. El que es espiritual quiere agradar a Dios. Y el que no es espiritual no quiere agradar a Dios, quiere tolerar, quiere permitir, alcahuetear el pecado, a que los demás hagan lo que les da la gana, y que el que es espiritual no intervenga. Pero como el que es espiritual interviene es porque ama a Dios y ama a la familia y no quiere que la familia se pierda, entonces él trata de llevar un orden como lo establece la palabra, pero el que no es espiritual no lo lleva. Entonces está el raqui-raqui. Miren lo que dice el versículo 34 del capítulo 10. No penséis, dijo Cristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra.
No penséis que he venido para traerle paz a usted que es cristiano en el hogar. Si tu esposa o tus hijos no son espirituales, no va a haber paz. Porque al hijo que no es espiritual, que no se ha convertido al evangelio, el papá le dice, amigo, vea, no haga esto. Ahí es donde tenemos que entender que el hijo llega a un momento en que dice la palabra que tendrá que dejar papá y mamá. Porque el papá y la mamá no puede obligar al hijo a que siga el comportamiento del papá. Porque cada uno somos un mundo. Pero el que no quiere vivir en un orden como lo establece la palabra, ¿qué tiene que hacer? Emigrar. No puede estar al lado del papá que es espiritual o de la mamá que es espiritual, porque dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino guerra, espada. Llega el que es espiritual a la casa, encontró el equipo prendido con música mundana. ¿Y eso qué es? ¿Qué pasó? O el hijo tirando vicio, fumando marihuana, haciendo esto y aquello. Ahí mismo el que es espiritual se enardece. ¿Será que si se enoja ese papá, Dios lo va a castigar, Dios lo va a enjuiciar? Si viene Cristo y ese papá se está enojado porque le hizo lo correcto, ¿se va a quedar? No se queda. Porque es palabra de Dios. Hay una guerra en la casa. El espiritual queriendo poner un orden porque quiere hacer respetar el hogar. Y el carnal no. Y sigue diciendo, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que no es espiritual. ¿Cuándo será que se morirá esa evangélica? ¿Cuándo será que se morirá ese evangélico? ¿Cuándo será que este hombre se escarría para que podamos hacer rumba en la casa? ¿Cuándo será que este hombre se escarría para poder tomar las polas? Guerra. Guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer los correctivos? Porque hay un mandato. Primero que todo, el que es espiritual tiene que sembrar la palabra y dar testimonio de la palabra. Dar testimonio de la palabra no es que llegue aquí, mi hijo, porque ahora vamos a mirar lo que hacía este sacerdote. Mi hijo, por ahí están diciendo que usted le está por ahí picando el ojo a las muchachas de la iglesia y hasta en la plataforma, en el púlpito, allá se las duerme. Mi hijo, esos son los rumores que hay por ahí. Ahora lo vamos a leer. Entonces, no herir al hijo. Mi hijo, ¿qué es eso? ¿Por qué te está tirando vicio ahí? ¿Por qué está haciendo esto? Si el hombre hace eso, viene el juicio, porque lo vamos a ver. No, eso no se hace. ¿Por qué? Porque hay un mandato. Hay un mandato. Los principios de Dios son inviolables. En cierta ocasión, con este hijo mayor, le presenté un video en donde él quedó impactado. Le gustó lo que es la cuestión que dice aquí el capítulo 15, verso 4 de Mateo. Por el bien del hijo, de la hija, es que el papá tiene que vivir en ese en ese raqui, en ese jale que jale. No se puede hacer esto, no se puede hacerlo. La mamá que sí, mi hijo, él puede entrar a la hora que le da la gana. Y el espiritual no puede entrar a la hora que le da la gana. Y la que es carnal, que no es espiritual, sí va a entrar. O el que es carnal, sí entra, porque es que yo mando aquí. Esto no se trata del que más mande, se trata es de honrar a Dios por el bien de los hijos. Mateo capítulo 15, verso 4, verso
verso 4. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento, el segundo mandamiento de la ley de Dios, dada por Moisés, que está hasta el día de hoy vigente, es honra a padre y madre y te irá bien en la vida. A todos los hijos que están aquí presentes. Quiere que le vaya bien en la vida. Honre a padre y madre. ¿Y qué es honrar a padre y madre? Obedecerle. Amigo, esto no se debe hacer. Porque si usted lo hace, está deshonrándome. Me está desacreditando, me está haciendo quedar mal delante de los demás familiares y delante de la vecindad. Y te irá mal en la vida. Entonces, ¿por qué? Es que hay que hacer los correctivos, el espiritual en el hogar, por el bien de los hijos, para que él aprenda, ella aprenda, ese hijo, esa hija aprenda a honrar a papá y a mamá. No solamente a papá y a mamá, es a los dos. Y en muchos hogares, dice que se está honrando a uno y al otro no. No, es que yo le obedezco a mi mamá porque es que mi mamá es muy consciente conmigo, mi mamá me mima, mi mamá esto y aquello. No, mi papá, no es que mi papá, vea, hay hogares que los conocemos, nosotros los conocemos, hogares donde los padres son el papá, alcahuete. En la familia de nosotros hay un padre donde el hijo yendo a los servicios y el papá se lo lleva a jugar billar. Y ahí están todos trambulequeados. ¿Cuándo se puede decir que ese hijo ha sido espiritual? Y allá, entre el billar, vino la cervecita, porque se toman las cervezas. El propio papá sacó al hijo de los caminos. Eso no es honrar a padre y madre. Si se honra a uno y no al otro, se están violentando ese mandamiento. No le irá bien a ese hijo. Entonces, ¿por qué es el orden en el hogar? Para que le vaya bien al hijo. ¿Y cómo le va bien al hijo? Honrando a padre y madre, obedeciendo a papá y a mamá, no deshonrándolos. ¿Cómo se deshonra al hijo? ¿Cómo se deshonra al padre y a la madre? Desobedeciéndole y haciendo lo que le da la gana. Entonces el papá y la mamá tienen que quedarse quietos, porque como yo soy cristiano, entonces ¿cómo voy yo a alzar la voz? Si es que eso es pecado. ¡Qué mentiras! Si llega el momento en que el papá se tiene que quitar la correa o coger un palo y darle al hijo para que respete la casa, la palabra de Dios lo apoya. Aquí y en cualquier parte. Entonces, viene ahora, para que no suceda a ese padre y a esos hijos lo que Dios tiene decretado, cuando no se lleva a cabo los principios de la palabra para honrar y glorificar a Dios y se está deshonrando a la familia con el mal comportamiento, primero en la alcahuetería de los padres y segundo haciendo lo que le da la gana a los hijos, viene el juicio. Mire lo que dice Primera de Samuel. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Samuel. Búsquenle allá si quiere a Wilker. Por eso es que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es para valientes. Porque ser cristiano tiene que combatir en su propio hogar contra el mal. Primera de Samuel. Empecemos con el capítulo 2.
verso 12. Mire lo que dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos por culpa de la alcahuetería del sacerdote, porque este hombre fue sacerdote y fue juez en Israel. Los hijos se volvieron como impíos, crueles, corrompidos, y no tenían conocimiento del Señor. O sea, no practicaron lo poquito que tenían porque el papá no les corregía. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Pero quiero adelantarme. El verso 22. Pero Elí era muy viejo. Mire, murió de viejo con un juicio encima y no corrigió nunca a sus hijos. Y mire lo que dice. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mire, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Oiga bien. Y oía todo. Llega uno a la casa, cuando no es que le cuentan, ve, y entonces ahí es donde uno tiene que hacer los correctivos, porque si no, viene el decreto de Dios, porque ya lo vamos a ver el decreto. Y mire lo que dice. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y mire lo que les decía Elí a esos hijos, a esas bellezas de hijos, en vez de llegar y cogerlo. Venga para acá, mijito. Así no se tiene que comportar usted en la casa ni en la iglesia. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? En vez de llegar y decirle, esto no se debe hacer, les hace preguntas. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo lo que este pueblo... Oiga, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Oigo que dicen acerca de sus malos procederes. Cómo está fornicando, cómo está tirando vicio, cómo esto y aquello y aquello y aquello. Sigue diciendo. Y mire lo que les dice. No, hijos míos. Hoy llego de una vez. No, es que esto no se debe hacer. Eso hay compañitos de agua tibia para yo enseguida recibir juicio de parte de Dios y también hacer que a mi hijo, a mi hija, el enemigo me los mate. Como murieron estos hijos. Como cayeron en la desgracia estos hijos. Mire lo que dice. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Por ellos no oyeron, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Oiga, como él les habló con tanta palabrita y como tan suave, en vez de llegar y coger que tiene esa papeleta de vicio ahí, rómpala y tírela allá al inodoro, esa botella de porquería, quiébrala. No, me imagino que lo escondía, le alcahueteaba a las muchachitas. No, que nadie se dé cuenta, sí, tranquilo, yo me hago el que no veo, porque yo estoy muy viejo y muy gordo, y porque él era muy gordo. Y pecaban en la propia casa del Señor. Sí.
Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Señor había resuelto hacerlos morir. El Señor ya había decretado matarlos. Solamente iba a matar a los hijos de él, a sus 2 hijos. Los iba a matar a los 3. El último que murió fue el papá. El mismo día murieron todos 3. El mismo día. Miren lo que dice. Gloria al nombre de Cristo. Y vino un varón de Dios a Elí. Viene lo que es la profecía, lo que es el dictamen de Dios para Elí. Versículo 27. El versículo 26, ya Elí se había dañado, pero ya venía en camino el que lo iba a suceder, el que lo iba a reemplazar, porque Dios no se vara. Si yo en mi hogar no sirvo para ministrarle a Jesucristo la palabra, porque soy alcahuete, ya Dios tiene preparado a otro. Eso sí, créanlo, ya Dios lo tiene preparado. Pero como yo todavía no quiero desobedecerle a Dios, deshonrar a Dios, Dios me va a tener predicando la palabra, sea aquí o en donde sea, pero voy a seguir predicando la palabra y con libertad, porque no soy alcahueta y no quiero el juicio para mis hijos ni para mí. Y mire lo que dice, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ya Dios inmediatamente hizo que naciera de una mujer estéril llamada Ana, de una mujer que no podía tener hijos. Dios hizo que naciera el reemplazo del sacerdote Elí, porque era un hombre que iba a cumplir los propósitos de Dios con la nación. No así lo hizo Elí. Elí deshonró a Dios y llegó, porque del comportamiento de los padres depende el beneficio de los hijos. A los hijos les va según como los padres los corrijan. Si el papá y la mamá les alcahuetea, los hijos van a llevar del bulto, y el papá también o la mamá. Y mire lo que dice. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, mire lo que le dijo, versículo 27. Así ha dicho el Señor: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Desde allá, en Egipto, he hablado al pueblo mío. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Yo te escogí, Elí. Yo te escogí para que ministrara en mi presencia, para que predicara la palabra en esa casa en la isla, para que ministrara a las almas y a la familia. Pero tú no lo hiciste. Mire lo que sigue diciendo. Y dice: yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Efod, ¿qué es efod? Vea, lo que lo caracterizaba, él tenía aquí como un chalequito bien hermoso que lo caracterizaba el sacerdote de Dios. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis? Mire lo que dice, ya viene aquí ya el regaño que empieza a meterle el Señor, para ya luego ya decirle qué va a pasar con él y con los hijos. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has deshonrado a tus hijos más, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Oiga lo que le dice: usted honró, usted le dio gusto a los hijos más que a mí. A los hijos le llevaste los caprichos más que a mí. Los honraste a ellos, los ensalzaste,
Los elogiaste, les diste libertades más que a mí. Los honraste más que a mí. Por tanto, como tú hiciste esto, como honraste a tus hijos, les alcahueteaste el pecado. Dice, por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire, Elí, yo había pensado tener perpetua memoria de tu vida y de toda tu familia. Y de ti de tu familia nos iba a desaparecer los sacerdotes que predicaran mi palabra. Pero como usted me deshonró a mí, tal cosa no lo haga. Y sigue diciendo: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Mire lo que dice: verás tu casa humillada. Por cuanto usted ha alcahueteado el pecado, verás tu casa, verás tu familia humillada. Todo el mundo va a tener que lamentarse. Y ese no era el esposo de la evangélica, que es tan fiel a Dios, y mírelo como un gamín. Esos no son los hijos de esa mujer que es tan cristiana, o de ese hombre que es tan cristiano, y mírelo como todo un desechable en la calle, tirando vicio, llevando del bulto. Dice: humillaré. Y dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, en la edad joven. No van a disfrutar la vida. Y sigue diciendo: y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, como usted honró a tus hijos, les alcahueteó el pecado, les permitió que hicieran y deshicieran en la casa, tus dos hijos, mire lo que dice. El nombre de uno era Omni y el otro Fines. Ambos morirán en un día. El mismo día van a morir los dos. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda yo comer un bocado de pan. Los que queden de tu familia van a pedir limosna. Y viene ya lo que es la muerte de los hijos de Elí y la muerte de Elí. Capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas,
Toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí ya de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él mencionó del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre muy viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Dios le dijo a Elí: por cuanto usted ha honrado a tus hijos, les ha alcahueteado el pecado, sus 2 hijos van a morir. Pero según la historia en las crónicas, a esos hombres primero los sacrificaron de tal manera que quedaron irreconocibles. Y Elí se sorprendió de tal manera de esa noticia de la muerte de sus hijos y de la captura del arca, porque ya él, cuando oyó que habían tomado el arca, dijo: hasta aquí llegó mi sacerdocio, ya Dios decretó juicio y hoy voy a morir. Y dice que él inmediatamente se sorprendió, estaba en una mecedora meciéndose ahí, y cuando le dieron esa noticia, dice que él se fue de para atrás y todo el cuerpo cayó sobre su cabeza y se desnudó. Por eso, amados, no alcahueteemos el pecado por el bien de nuestros hijos. Papá y mamá, ama a su hijo, no le alcahuetee. Cuando su hijo venga embriagado, fuera. Cuando su hijo venga enviciado, fuera. Porque si no, te la vas a ver con Dios. Y con Dios es todo o nada. Ama a tu hijo, no le alcahuetee. Apriétele para que él allá aprenda la disciplina y Dios pueda tratar con él. Porque si no, viene juicio para tu hijo y para tu vida, padre y madre. Eso lo dice el Señor en su palabra. Por eso, los enemigos del cristiano son los de su propia casa. Los hijos del cristiano son sus enemigos. Los hijos de la cristiana son sus propios hijos. Por eso, agradar a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol Pablo. Y Josué, para poder continuar con el pueblo y llevarlo a la tierra prometida, tuvo que coger y confrontar al pueblo y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Si ustedes no quieren agradar a Dios, fuera, pico y chao. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es mejor avisar a tiempo que tener que lamentar. Elí pagó el precio de lo que sus hijos hicieron por ser alcahuete cuando él podía haber hecho los correctivos. Así de que démosle gracias a Dios y no seamos alcahuetes. Amemos nuestros hijos. Amar a un hijo, amar a una hija, no es alcahuetear. No se ama alcahueteando, se ama disciplinando. O agradamos a Dios o agrademos al mundo. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? Mundo, allá está esperándonos. Pero sabemos que la puerta ancha y espaciosa, todos los que andan por ahí van a ir a parar al lago de fuego. Y estrecha y bajita es la puerta que lleva al cielo. Ahí hay que entrar encorvado y con muchos problemas y dificultades. Así de que de usted y de mí depende. ¿Vamos al cielo o vamos al infierno? Escoja. El capítulo
y ya con esto termino. 30 de Deuteronomios, verso 19, dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Queremos la vida, obedezcámosle a Dios. Queremos la muerte, desobedezcámosle a Dios. Queremos la ruina para nuestra familia, alcahueteémosle. De usted y de mí depende todo, y aquí para allá. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.